Busquemos en nuestras Biblias, Marcos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 inclusive. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venidero con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para orar. Dios del cielo, gracias por la exposición de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque llegamos a este tramo tan hermoso como es hablar de la transfiguración. Señor, queremos y entendemos, Señor, que tú nos llamaste a transformarnos, no solamente a alertarnos, no solamente a entusiasmarnos. Permite que a través de la exposición de tu santa y bendita palabra, tu iglesia sea edificada y los amigos y amigas lleguen al conocimiento pleno de la revelación de la cruz en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado en esta serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos, viendo capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, todo lo que Jesús ha estado tratando con sus discípulos. En la entrega anterior vimos una pregunta fundamental que Jesús le hizo en el capítulo: ¿quién dicen ustedes que yo soy? La respuesta es muy importante, es una respuesta que ha de ser trascendental. La opinión que tengamos nosotros de Jesús nos va a permitir ubicarlo como el Salvador y Señor de nuestras vidas, o como uno más, tal y como estudiamos en la entrega anterior. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la encarnación de Cristo. El hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, que vino a la tierra a cumplir la ley y vivir una vida de obediencia perfecta que tú y yo no podemos tener, siendo Él 100% hombre y 100% Dios. Cristo asumió un cuerpo como el tuyo y como el mío, un cuerpo
que tenía las mismas situaciones que tenemos tú y yo. Un cuerpo tan pero tan humano que si le pellizcaban le dolía. Él asumió una humanidad completamente. Jesús se cansaba como tú y como yo. Jesús tenía hambre, tenía sed, se reía y si lo pullaban le dolía. Al igual que tú y yo, Jesús fue un judío común y corriente de su época. Si tomáramos un túnel del tiempo, una nave imaginaria que nos colocara 2000 años atrás, fuera difícil poder entender quién era Jesús en medio de mucha gente, porque era un ciudadano judío común y corriente. Pero Jesús tenía una condición. Era un hombre, era Dios que seguía siendo hombre. Y esto lo decimos porque su divinidad no afectó su humanidad para que fuera o llegara a lucir como un Superman, como lo vemos en las historietas. Si tomáramos este viaje, viéramos cómo Jesús en su humanidad llegó a esconder toda esa gloria que portaba, toda esa gloria divina era contenida en un cuerpo físico. He ahí la importancia del texto de la transfiguración que estaremos estudiando en el día de hoy. Vemos cómo toda esa gloria ha de ser revelada y entender dónde está depositada toda esa gloria de Cristo. Veremos a lo largo y ancho de esta exposición la transfiguración como un hecho extraordinario y único, de tal manera que cuando lo estudiemos nuestros entendimientos puedan ser abiertos y ver toda la majestad en el texto. Si vamos a el texto de los versículos 9, versículos 1 y 2, nos dice: también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos nos ubica el tiempo, nos dice 6 días después. Nos dice el texto que llevó a un grupo especial, llevó a 3. Nos dice que se llamaban Pedro, Jacobo y a Juan, que los llevó a solas a un monte alto. Dejaron la llanura, tomaron las alturas. Estando allí en ese monte, Jesús se transfiguró. Lo hizo 6 días después de haber salido de Cesarea de Filipo, donde fue declarado Jesús como el Cristo, el Mesías que habría de venir. Su muerte también fue anunciada por él mismo cuando le dijo a sus discípulos la gran necesidad que tenía el Mesías de ver la muerte. Su muerte era necesaria para poder pagar la gran deuda que tiene la humanidad con la justicia de Dios. Es por esto que nuestra salvación ciertamente es gratuita, pero el hecho de que sea gratis no quiere decir que no tuvo un altísimo costo. Sí tuvo un altísimo costo, el costo de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. El sacrificio del Hijo de Dios, Dios sacrificando a su propio Hijo como el peor de los criminales. Los discípulos nunca entendieron el tema de la encarnación. Rechazaron permanentemente la idea. Cuando llegaba a su mente aún las declaraciones de Jesús una y otra vez sobre su necesidad de pasar por una muerte y muerte de cruz, esto ellos lo rechazaron.
Como vimos en el pasaje anterior, Satanás sedujo al apóstol Pedro para que le propusiera a Cristo obtener toda una gloria, pero sin pasar por la cruz. Sabemos que Jesús reprendió a Pedro y a Satanás al mismo tiempo. Apártate de mí. Otro tema que aprendimos la semana pasada es que no podemos aspirar una vida sin cruz. Todo creyente que quiera alcanzar la gloria debe de tomar su cruz. Por ende, no hay gloria sin cruz. Un evangelio sin cruz es un evangelio diluido, un evangelio aguado, un evangelio adulterado. De hecho, Cristo le hace la siguiente aclaración a su iglesia: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo. Cristo nos recuerda: ustedes son míos. Nosotros debemos de entender en todo su significado Marcos 9:1, cuando refiriéndose a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dicen: ustedes van a contemplar un destello de la dignidad. Los lleva a ese lugar para poder contemplar todo el destello de la gloria que portaba Cristo, la cual será completamente manifestada también en su segunda venida de manera universal. Y esto fue lo que sucedió 6 días después. La palabra transfiguración es una palabra griega muy conocida por nosotros. Es conocida como la palabra metamorfosis. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús sufrió en el monte de la transfiguración un cambio de forma, un cambio de estado. Lucas capítulo 9, versículo 29 nos dice sobre este relato que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente nos señala. ¿Qué sucedió en el monte de la transfiguración? El velo de la humanidad de Cristo fue rodado. Es como una cortina que es movida para que pudieran en un instante sus discípulos ver toda la gloria, toda la majestad de Cristo, al cual te pido un aplauso en este momento. Estos 3 discípulos tuvieron un adelanto, un tráiler de la segunda venida. Una pregunta importante es: ¿por qué 3 discípulos? Si eran 12, ¿por qué 3? Es una pregunta interesante y tiene algunas razones. La primera razón es que la ley de Moisés decía que todo asunto o suceso debía ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos, de modo que estos 3 discípulos eran más que suficientes. La segunda razón es que estos hombres pertenecían al círculo más íntimo de Cristo. La tercera razón es que estos 13 elegidos iban a tener un papel trascendental en la iglesia cristiana incipiente después de la resurrección de Cristo. La cuarta razón es porque Jesús no expone su gloria delante de la multitud, sino de manera privada, reducida en el número de personas que lo vieron. ¿Por qué? Porque él no quería que lo declararan rey antes de su tiempo. Más de una vez él dijo: mi tiempo no ha llegado. En quinto lugar, Marcos 9:9, veremos cómo él le prohíbe aún a aquellos que vieron toda su gloria y majestad en el monte de la transfiguración. Él le dice que les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. En otras palabras, esta información, por favor, la retienen hasta que yo resucite.
Marcos capítulo 9, versículos 2, 3, nos señala 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Agrega, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Este pasaje nos retrotrae de manera obligatoria a Éxodo capítulo 24, en el trato de Moisés en el monte Sinaí. Allá sube Moisés para encontrarse con Dios. Nos dice Éxodo 24 versículos 16 y 17: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es impresionante la similitud de los pasajes. Es impresionante el trato de Moisés. Cómo era un reflejo de lo que habría de pasar. Cómo estaba la cristología de manera presente en este tipo de pasaje. Pero hay una diferencia. La gloria, el resplandor que Moisés mostró no era de él, sino de Dios. Es como la luz que vemos en la luna. No es de la luna, esa luz es del sol. Pero la gloria que Cristo manifestó era la gloria que él portaba, porque Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, es Dios. Jesús es Dios. Mateo 17:2 nos dice que su rostro resplandeció como el sol y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Las vestimentas, amados, tenían un brillo sobrenatural, extraordinario. Hermano, esto sí es una gloria mayor. Esto es una pesada gloria. Vemos muchos eventos aún evangelísticos que dicen más allá de la gloria, extendiendo su gloria, el poder de su gloria, pasando la frontera de lo sobrenatural hasta llegar a su gloria. Y yo me río porque esto sí es gloria pesada, tanto que es capaz de transformar completamente solo a las personas que podemos leerlo. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto fue lo que vieron los discípulos. Años después, Pedro habla de cómo pudo contemplar su majestad en 2 de Pedro. Y Juan en su evangelio no pudo quedarse callado. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí, hermano, la escena es que los discípulos están espantados, ensimismados, están absortos, no entienden lo que están viendo. Esto les vuela la cabeza. Ahora bien, ¿cuál es el significado y propósito de todo esto? El significado y propósito de por qué Cristo lo lleva al monte es el mismo significado que Cristo te lleva a estar a solas con Él. Y es fortalecer tu fe, fortalecer nuestra fe. Esta intimidad es para fortalecer nuestra fe. Fe que iban a necesitar para lo que era toda su carrera cristiana. Fe que tú y yo necesitamos para pasar las adversidades de la vida. Es interesante que entran en escena dos personajes
Moisés y Elías. Leamos 9:4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Caramba, y a mí me encanta Marcos porque nos suelta algunas cosas como así, como que no es mucho esto lo que está diciendo. Y aparte de esto quiero decirle que por casualidad se le aparecieron Elías y Moisés y estaban ahí hablando con Jesús. Esto es como para detenerse. Esto es como para decir, wow. O sea, lo que ellos vieron fue un hecho desde el punto de vista de sus mentes insólito. De buena primera, dos personajes del Antiguo Testamento se aparecen al lado de Jesús, están hablando con Jesús. Y póngase en el pellejo de estos tres discípulos contemplando eso. ¿Alguien está entendiendo? Ahora vemos cómo el asombro se apodera de los discípulos. Entran en escena estos dos personajes del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés y Elías? Todos nosotros tenemos nuestros personajes, nuestros héroes del Antiguo Testamento. ¿Por qué no llamó a David? ¿Por qué no llamó a Eliseo? ¿Por qué no llamó al padre Abraham? ¿Por qué no llamó a José? ¿Por qué no llamó a Salomón? ¿Por qué no llamó a Daniel? ¿Por qué no llamó a Isaías? ¿Por qué no llamó a Jeremías? ¿Por qué Moisés y Elías? Porque tenían que ser Moisés y Elías. ¿Sabe por qué? Porque Moisés representaba la ley. ¿A quién fue que se le dio la ley? A Moisés. Cuando Jesús en una y otra ocasión dijo, ellos tienen a la ley y a los profetas. Testimonio tienen, revelación tienen y no creen. ¿Y quién se le apareció? Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, Elías el ministerio profético. Dos cosas que nosotros necesitamos, la palabra y el ministerio profético. Desde el punto de vista de que uno confirma lo otro, la ley y los profeta. Fue a través de Moisés que Dios reveló la ley en el monte Sinaí. Y Elías fue el primer profeta de una línea de profetas que llamaron en el Antiguo Testamento al arrepentimiento de parte del pueblo y a la fe en el Dios verdadero. Toda ley y los profetas apuntaban al Cristo que habría de venir. Ahí se presenta ahora a Moisés y Elías en el lugar correcto con la persona correcta, conectando a todo aquel que podía ver esa escena, que la ley y los profetas apuntaban a Cristo. Observemos el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Qué nos dice? Acordaos de la ley de Moisés. Los últimos versículos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Entiende la conexión? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, señala esos mismos dos personajes. Atiendan, pongan atención a Moisés, pero también pongan atención a Elías. No es casual. El ver al profeta Elías hacía que cualquier judío conectara su presencia con el Mesías. Una pregunta importante es, ¿de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? ¿De qué? Leyendo el texto, digo, wow, me encantaría saber de qué estaban hablando. ¿De qué pudieran estar hablando? Marcos no nos dice. Marcos decide hacer
mut, callar. Gracias a Lucas, en Lucas capítulo 9, 31 entendemos un poquito de lo que estaban hablando. Dice Lucas 9, 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué nos dice? Que estaban hablando de ¿qué? De la partida de Jesús. Es interesante que la palabra partida que habla ahí es la misma palabra que en griego se conoce como éxodo. Salida, partida. Entonces estamos hablando que Jesús ahora es el Cordero Pascual que va a ser sacrificado para ser libres, al igual que Dios Jehová hizo libre de la esclavitud del pueblo, la esclavitud donde emancipó al pueblo de Israel que estaba sujuzgado en Egipto. Ahí Jehová con brazo fuerte y extendido libertó a su pueblo de la opresión egipcia. Ahora Cristo viene a un nuevo éxodo, pero este éxodo es diferente, porque Cristo no viene a liberarnos de la esclavitud de un hombre. Él viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Y no hay mayor liberación que esta, amado. Marcos capítulo 9, versículos 5, 6. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas. Wow, Pedro de nuevo con la suya. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 3 enramadas, 3 tabernáculos. Pedro tuvo que contarle este incidente a Marcos, porque Marcos no estuvo presente. Es impresionante cómo Pedro le dice a Marcos, anota, yo estuve ahí, yo vi su gloria. Pon ahí en el relato que estuvimos como tontos, estuvimos ensimismados. Pedro dice, decir que estaba hablando disparate. Wow, eso se ve una humildad. El comentario de Pedro es muy revelador, porque Pedro no quería creer lo que estaba viendo. Pedro quería gloria sin cruz. Y en esto se parece a nosotros, hermanos. Nosotros siempre vamos a ir en momentos de nuestra vida a Getsemaní. Dentro de nuestro mapa, Jesús nos permite el privilegio de ir a Getsemaní y poder estar cerca del dolor. Hay gente que hoy en día no predica en ese cristianismo, pero la Biblia tiene que predicarse de tapa a tapa. Creemos en la prosperidad integral del creyente, pero también la misma Biblia habla de que hay momentos de sufrimiento y de dolor. Nosotros habremos de pasar nuestro Getsemaní, y en ese momento quisiéramos llegar a la gloria humana sin tener que pasar la cruz. Pero yo tengo que decirte que sin cruz no hay gloria. Y Él mandó a cada uno a tomar su cruz. Marcos 9, versículos 7, 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. ¿Se dan cuenta? Hay una declaración. El mismo Dios que dijo en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso un pecador sin Cristo no puede complacer a Dios. Es Cristo en nosotros, porque el único que tiene la vocación de dar satisfacción al corazón de Dios es Cristo. Cristo, solo Cristo, y nadie más. Jesús llena por completo el corazón del Padre. Para el Padre Jesús es todo suficiente. Pero parecería que para nosotros Jesús no es todo suficiente.
Porque teniendo a Jesús nos quejamos. Nos quejamos. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Parece que Jesús no es todo suficiente para el Padre. Jesús es total complacencia, pero parece que para nosotros no es completo. Parece que todavía nos falta algo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús, aunque lo tenga todo, no tiene nada. ¿Saben qué pasó cuando la nube desapareció? Moisés y Elías ya no estaban allí. Esto es sintomático. De buenas a primeras estaban los tres conversando. Llega la nube, sale la voz, desaparece Moisés y Elías, queda Jesús solo. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere transmitir esto? ¿Por qué Moisés y Elías desaparecieron? Simplemente porque no son necesarios para tu salvación, ni para la mía. Solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo y a su nombre. Nadie se puede salvar a través de guardar la ley de Moisés. Nadie se puede salvar a través de oír profecía. El Antiguo Testamento sigue siendo importante, pero porque solo nos lleva de la mano a la persona correcta. Y la persona correcta es Cristo Jesús, Señor nuestro. Los discípulos siguen sin entender. Han pasado tantas cosas, pero ellos no entienden. Se parece a nosotros. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Versículo 10: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Una pregunta: ¿por qué los discípulos estaban confundidos acerca de la resurrección? Todo judío sabía que en el Antiguo Testamento se resucitó a gente. Ellos vieron a Jesús resucitar personas. Entonces, ¿por qué le chocaba el hecho de que Jesús hablaba de resurrección? El problema no era el significado semántico de la palabra resurrección. El problema era que no estaban hablando de cualquier resurrección. El problema es que estaban hablando de la resurrección de Jesús. ¿Y sabe lo que sucede con todo el que va a resucitar? Primero tiene que morir. Y con eso tenían problemas. Ellos no computaban Mesías, Cristo, reino, gloria, poder, muerte. Era un cubo. ¿Alguien ha jugado el cubo? Azul, blanco, rojo. Pero el cubo no termina de encajar. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, una pregunta muy inteligente y osada: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Cuál es el punto de esta pregunta? Ellos conectan a Elías con el establecimiento del reino. En otras palabras, lo que le quieren decir a Jesús: ¿por qué tú sigues insistiendo y nos habla de que te vas a morir, de que te vas a morir? Pero ya vino Elías. Y con el Elías viene el advenimiento del reino. Viene el advenimiento del Cristo. Viene la inauguración de un reino. Oye, tú nos estás confundiendo. Estamos confundidos, no entendemos. Versículos 9, 12 y 13. Respondiendo él les dijo: Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lo que Cristo quiere decir es que los escribas tenían razón cuando hablaban de la aparición necesaria de Elías como preámbulo de la llegada del Mesías esperado. Es cierto, pero lo que no conectaron los escribas y fariseos es que eso era una parte de la verdad, eso era una parte de la revelación, eso era una parte del Antiguo Testamento. Pero así como se hablaba de esto, se hablaba de otras cosas en el Antiguo Testamento. Se hablaba del sufrimiento. Y esa era la parte que ellos nunca conectaron dentro de sus deseos de grandeza. ¿Por qué?
Porque había versículos claros como Génesis 3:15 que hablaba del sufrimiento. Habría versículos claros como el Salmo 22, Isaías 53 y así sucesivamente. Los escribas y fariseos rechazaron a Juan el Bautista, quien vino con el mensaje y el poder de Elías. Él vino como un tipo de Elías, uno similar a Elías, y no le creyeron a su anuncio. Lucas 1, 16 y 17 nos señala que Juan el Bautista no fue una reencarnación de Elías, pero tuvo un ministerio profético muy, pero muy similar. De hecho, Jesús dijo en Mateo 11, 14, Él es el Elías que habría de venir. Los judíos y sus líderes no recibieron a ese Jesús llamado el Cristo. Porque no lo entendieron ni lo recibieron, lo mataron. Lo que no sabía era que al matar a Cristo haría que se cumplieran un gran número de profecías mesiánicas. El hecho de matar a Cristo era parte del propósito. Y esto hay una enseñanza para nosotros. Nosotros queremos evitar situaciones de dolor, pero esas situaciones son las que te van a catapultar hacia donde Dios te quiere llevar conforme a su propósito. Amén, hermanos. Leamos ahora lo que cuenta Pedro de su experiencia en el monte de la transfiguración. En segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18, cómo esto afectó a Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué fue lo que vieron? Un anticipo de la segunda venida. Aquellos que veamos la segunda venida, veremos toda esa gloria pesada, toda esa majestad que habla Pedro. Es la contemplación de esa gloria, es pensar en esa gloria, es meditar en esa gloria en las Escrituras, esa gloria de Cristo, lo único que fortalece la vida del creyente en el tiempo presente. Y es lo único que puede ayudarnos en nuestra lucha permanente contra el pecado y contra el mundo. No podremos enfrentar los problemas de la vida a menos que tengamos colocados nuestros ojos en Jesús. Hermano, no vamos a poder. Si desviamos nuestra mirada del propósito, si desviamos la mirada de Jesús, no podremos vencer a la carne, al pecado, al mundo. Lo único que motiva al creyente a no caer y volver al mundo es cuando dice: no voy a cambiar la gloria y la hermosura de Cristo por la basura que el mundo ofrece. Recordemos Éxodo 33, donde Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Él le dice: mi presencia irá contigo. Sí, ya yo te he hablado, te he dado mi palabra. Y Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Quiere ir a un nivel más, quiere más, y le dice: muéstrame tu gloria. La experiencia de Moisés al pedir su gloria, sabemos todos que fue subido al monte y se le permitió ver parcialmente a través de una abertura, porque no podía ver su gloria y vivir. Éxodo 34:7 nos narra de manera magistral lo que sucedió con Moisés. Cuando dice lo que aconteció, Éxodo 34, luego le dicen a Moisés esto: que guarda misericordia a millares, hablando de Dios Padre,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y esta revelación es chocante, porque nos dicen dos ideas de lo que Dios va a hacer que chocan. Parecería un contrasentido. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo Dios puede mantener su demanda de justicia por un lado y por otro lado mostrar su gran misericordia? Conforme a este texto, ¿cómo puede ser esto? Esta paradoja que se muestra de que Dios perdona y a la vez castiga. ¿Quién la resuelve? La resuelve el Evangelio de Cristo. Porque la demanda de justicia no ha menguado ni un ápice. Lo que pasó fue que Dios no tuvo por inocente al culpable. Y el tema es que Dios decidió castigar a su inocente por nosotros los culpables. Por eso el que resuelve esta paradoja del que demanda justicia y a la vez provee misericordia es el Evangelio de Cristo. Él es quien culpa al inocente y libera de pecado a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, siendo nuestro sustituto, y Él cargó con la culpa que nos correspondía a nosotros. Todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos la capacidad de ver la gloria de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde puedo ver la gloria de Dios? La gloria de Dios fue manifestada de manera poderosísima, grandilocuente, para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Ahí está toda la gloria de Dios. Ahí está Cristo crucificado. Ahí está todo el amor, toda la misericordia y toda la demanda de justicia de un Dios 3 veces santo. Al igual que Pedro, todos quisiéramos quedarnos en el monte de la transfiguración y hacer algún tipo de tabernáculo o enramada. No quisiéramos descender al día a día. Quisiéramos quedarnos allá en el monte. Pero el día llegará cuando toda aflicción se terminará. Pero ese día todavía no ha llegado. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos da mucha fortaleza. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero decirte, hermano, que nunca envidies a un impío. Repito, nunca envidies a un impío. No importa lo muy bien que se vea exteriormente. No importa la acumulación de riquezas y de poder. No importa el nivel de exaltación que pueda exhibir. Nunca envidies a un impío. Todo lo contrario. Tiene que mirarlo con ojos de pena. Porque no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos no solamente la imagen de Dios con el que fuimos creados, sino nosotros tenemos porque hemos encontrado al Cristo de la gloria. Y ese Cristo lo portamos dentro. Aleluya. Y ese Cristo ha de exhibir su gloria en cada uno de nosotros. Ha de manifestar su gloria en ti y en mí y en todo lo que hemos nacido de nuevo. Pongámonos sobre nuestros pies. Jesús escuchó una voz. Los testigos escucharon una voz. Ested atento, por favor, a esto. La voz fue directa. Vino del cielo, no fue una voz de hombre. La voz dijo claramente: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
Dios el Padre, dándole todo el mérito a Cristo Jesús. Yo quiero decirte, cristiano de esta iglesia, cristiano de cualquier lugar que me escucha, ¿qué vas a hacer con esta gloria contenida en Cristo Jesús? ¿Acaso vamos a maltratar al Cristo que a través de su Espíritu Santo vive en nosotros? Viviendo una vida para nosotros mismos, gastando nuestra vida en paja, en lo que no vale, en lo que no tiene valor. O viviremos nuestras vidas consumidos para vivir para su gloria y no la nuestra. Es el llamado de la hora. ¿Qué tipo de vida tú, cristiano, has decidido vivir? ¿A la altura de qué? ¿De tus expectativas o a la altura de la expectativa de Dios en su palabra? Amigo, amiga que estás aquí, amigo, amiga que nos visita, amigo, amiga que nos escucha, pon atención. No pretendas llegar a Dios a través de tus obras. No pretendas llegar a Dios a través de tus obras. Tú necesitas a Cristo como yo lo necesité. Tú eres un pecador, una pecadora, condenado a la muerte eterna. Y la única manera de salir de ese estado calamitoso es encontrándote con Cristo Jesús, aquel que es capaz, el único que es capaz de llenar el corazón del Padre. Solo a través de Cristo hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados serán perdonados. Tu mayor problema es el pecado que tienes. Y el único que puede lidiar con tu pecado es Cristo Jesús. Él vino a la tierra para vivir la vida que tú no puedes vivir, para experimentar la muerte que tú no puedes experimentar, para ser nuestro gran sustituto. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe hoy. Entrega tu vida a Jesús. Queremos hacer un llamado en este momento. Si hubiera entre nosotros algún amigo o amiga que fue cristiano, cristiana, pero no lo es, y hoy quiere reconciliarse con Cristo Jesús. O habría algún amigo que hoy quiere entregar su vida al Cristo de la gloria. Un Cristo al cual un día tendremos que ver cara a cara y dar cuenta de nuestra vida. ¿Habría entre nosotros alguien que no es cristiano, que hoy quiere entregar su vida a Cristo? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros.